Está claro que no puede existir democracia sin libertad y que no hay libertad sin igualdad. ¿Cómo lograr la consumación de esta última sin afectar a la primera? Es tema que ha generado a lo largo de la historia un interminable debate. La pregunta clave es: ¿cuántas veces puede ser un ser humano más inteligente que el otro? ¿Cuántas veces puede ser un ser humano más creativo que el otro? Y entonces aparecen allí los problemas reales de fondo, que es que esa desigualdad no se va a resolver con ningún subterfugio político, ni sociológico, ni social, nada. Eso es un hecho natural. Y entonces aparece el problema de la libertad. En cuanto tú le das libertad plena a dos seres humanos que son radicalmente distintos en sus capacidades, entonces aparecen las diferencias sociales y el más capaz se hace evidentemente más rico, acumula poder, y eso ahí se origina el problema central que confronta a la humanidad. La igualdad absoluta es materialmente imposible, es decir, los seres humanos tenemos diferencias, por fortuna además, tenemos diferencias sustanciales en términos de nuestras capacidades físicas e intelectuales. Es decir, ¿cuántos seres humanos puede tener el oído de Mozart? ¿O cuántos seres humanos tienen la capacidad de abstracción de Einstein? Es un problema sin solución radical, es decir, tú no vas a hacer que los seres humanos sean iguales, pero hay una solución que empieza a aparecer últimamente, en los últimos 20 o 30 años me refiero, que es otra vez la dimensión moral. Un hombre puede ser mucho más inteligente que otro y hacer uso de esa superioridad para vulnerarlo, para afectarlo. O un hombre puede ser mucho más inteligente que otro y puede ser moralmente desarrollado y minimizar esas diferencias. Eso es un poco lo que está planteándose hoy en la sociedad capitalista, porque evidentemente la sociedad capitalista, al poner a competir a los hombres, los pone en condiciones de que los más hábiles, los más capaces, los más creativos se acumulen riqueza. Lo importante es generar instituciones y organización social que hagan que esas diferencias tengan un impacto social lo más provechoso posible. Es decir, que el hecho de que alguien sea más dotado desde el punto de vista físico, desde el punto de vista intelectual, no lo convierta en un dominador y restrictor de las libertades de los demás. Si no hay una dimensión moral, por supuesto produce lo que con toda razón se llama el capitalismo salvaje. El capitalismo salvaje existió los primeros 2 o 3 siglos del capitalismo, en un capitalismo realmente inhumano, con jornadas de trabajo de 16 horas y niños de 10 años trabajando. Eso existió y por supuesto yo bromeo siempre un poco dramáticamente con que el permiso prenatal para las mujeres cuando iban a parir y estaban pegadas de la máquina era permiso prenatal un día y permiso postnatal un día, o sea tenía un día para parir. Pero eso que ciertamente existió, y yo creo que los que defendemos el capitalismo tenemos que asumir que existió, evidentemente de 50 años para acá se ha ido suavizando y hoy se habla de capitalismo solidario, capitalismo humano. Un país en el cual haya libertad, suficiente libertad económica para que los seres humanos exploten su creatividad al máximo en la búsqueda de su mayor beneficio personal, suficiente libertad política para que todo el mundo pueda organizarse políticamente y luchar por la defensa de sus intereses, y una enorme solidaridad garantizada por un gobierno que garantice, principalmente a través del cobro de impuestos, que nadie se quede atrás. En el siglo XX fue fundamentalmente socialdemócrata y social cristiano. Aquí en Venezuela tuvimos la versión de esa confrontación en la confrontación ADECO-PEI. Eso cumplió un papel positivo descomunal porque antes de la socialdemocracia precisamente y del socialcristianismo no se había incorporado el problema social a la política. Se lo incorporó en el siglo XX, pero ya está agotado. La socialdemocracia y el socialcristianismo ya no dan más. Con todas las limitaciones que tuvo el experimento del estado de bienestar europeo, impulsado por los gobiernos socialistas y socialdemócratas de Europa, fueron una demostración concreta que todavía muchos europeos disfrutan de cómo es posible combinar creatividad, impulso a la economía, crecimiento económico, bienestar social, con libertad política y económica. El papel que en el siglo XX cumplió lo social, hoy empieza a cumplirlo lo moral para mantener
la analogía, la ética y la problemática humana, el desarrollo espiritual del ser humano. Está a punto de salir un libro mío sobre esa temática, aprovecho para adelantar la cuñita, sobre esa temática de cómo lo moral, la moral es la fuerza fundamental que va a permitir ese equilibrio del cual tú hablas. Bien, nosotros nos vamos a despedir hasta mañana, cuando estaremos nuevamente con ustedes, como siempre, si las circunstancias lo permiten. Buenas noches.